Hola, me llamo Eduardo Fernández Sánchez, soy piloto de aeronaves comerciales con más de 25 años de experiencia y vivo en Córdoba, Argentina. Hoy quiero compartir contigo una experiencia que cambió completamente mi vida y mi perspectiva sobre nuestra existencia. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El 15 de febrero de 2025, ¿quién iba a pensar que mi vida daría un vuelco tan radical? Llevaba ya más de 2 décadas pilotando aviones y vaya que había vivido de todo: tormentas eléctricas, turbulencias extremas, incluso algún que otro susto técnico. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Aquel día despegué de Toronto con el clima perfecto, la verdad. El cielo estaba despejadito y los pasajeros iban tan tranquilos disfrutando del vuelo. De repente, sin previo aviso, ¡pum!, todos los sistemas comenzaron a fallar uno tras otro. Te lo juro por lo más sagrado, fue como si una mano invisible hubiera apagado cada interruptor del avión. Mi copiloto y yo nos miramos con los ojos como platos mientras intentábamos, desesperadamente, recuperar el control. Recuerdo haber pensado: Dios mío, protégenos, mientras el avión comenzaba a descender en picada. Lo último que recuerdo antes del impacto fue cerrar los ojos y encomendar mi alma a Jesús Cristo. Siempre había sido un hombre de fe, ¿sabes? Leía mi Biblia regularmente, aunque confieso que a veces dejaba que el trabajo y las preocupaciones mundanas me alejaran un poco de mi relación con Dios. Pero en ese momento crítico, cuando la muerte parecía inevitable, mi corazón clamó por su presencia como nunca antes. El impacto fue brutal, devastador. Luego vino la oscuridad, pero solo por un instante. Lo que ocurrió después desafía toda explicación lógica o científica. De pronto, me vi flotando sobre la escena del accidente, observándolo todo como si fuera una película. Vi mi cuerpo inmóvil entre los restos del avión, vi a los equipos de rescate llegando a toda prisa, escuchaba las sirenas y los gritos. Pero lo más impactante es que podía escuchar los pensamientos de todos. Sí, como lo oyes, podía percibir las oraciones silenciosas de los pasajeros que habían sobrevivido, el miedo de los rescatistas, la desesperación de todos. En ese momento entendí que estaba experimentando lo que muchos llaman una muerte clínica. Según me informaron después, estuve muerto durante exactamente 7 minutos. Durante esos 7 minutos viví una eternidad. La experiencia que voy a compartir contigo cambió por completo mi entendimiento sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre el propósito de nuestra existencia en este mundo. Lo que vi y escuché no fue una alucinación provocada por la falta de oxígeno en mi cerebro, como algunos médicos trataron de explicarme después. No, amigo mío, lo que viví fue un encuentro real con lo divino, un mensaje directo del cielo que ahora siento la responsabilidad de compartir contigo. ¿Estás preparado para escuchar lo que Jesús quiso mostrarme durante mi breve paso por la eternidad? ¿Qué cosa más extraña es morir? En un instante estaba en la cabina de mando, aferrado a los controles, rezando con toda mi alma, y al siguiente flotaba sobre mi propio cuerpo. No había dolor, ni miedo, ni angustia. ¿Sabes qué sentí en cambio? Una paz absoluta e indescriptible. Es como si de golpe todas las preocupaciones que había acumulado durante años, las facturas, los problemas familiares, las tensiones del trabajo, se hubieran esfumado de un plumazo. Nunca en mi vida había experimentado tanta tranquilidad. Desde esa posición privilegiada podía verlo todo: mi cuerpo inmóvil entre los restos del avión, los rescatistas trabajando a contrarreloj, los pasajeros heridos siendo atendidos. Lo más sorprendente era que podía escuchar no solo lo que decían, sino también lo que pensaban. Menuda locura. Oía las oraciones silenciosas de una madre que suplicaba a Dios por la vida de su hijo. Señor, no te lo lleves todavía, es tan joven. Escuchaba los pensamientos de un rescatista veterano que, pese a su fachada profesional, por dentro repetía: Dios mío, ayúdame a salvarlos a todos. La fe de aquellas personas brillaba como faros en medio de la oscuridad del accidente,
Mientras observaba la escena, noté que una luz comenzaba a formarse a mi alrededor. No era como la luz del sol ni como ninguna luz artificial que hubiera visto antes. Era cálida, viva, pulsante, como si tuviera voluntad propia. Mi primera reacción fue pensar, vaya, ¿será esto lo que la Biblia describe como la gloria de Dios? La luz se fue haciendo más intensa, envolviéndome por completo. No cegaba, sino que permitía ver con mayor claridad. De hecho, sentía como si estuviera viendo de verdad por primera vez en mi vida. Entonces, en medio de esa luminosidad extraordinaria, escuché una voz que retumbaba con autoridad, pero que, al mismo tiempo, transmitía un amor tan profundo que me hizo estremecer. Wilson, dijo simplemente. Mi nombre pronunciado por aquella voz sonaba diferente, como si contuviera toda mi esencia, todo lo que fui, soy y seré. Me volví instintivamente hacia la fuente de la voz y, Dios mío, no hay palabras en ningún idioma humano para describir lo que vi. Era Jesús. Sí, Jesús Cristo en persona, con una presencia tan poderosa, tan llena de amor y majestad, que caí de rodillas, si es que se puede hablar de rodillas en ese estado. Su rostro resplandecía con una luz propia, sus ojos penetraban hasta lo más profundo de mi ser, conociendo cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis pecados, cada una de mis buenas acciones. Lo más impresionante es que, a pesar de que podía ver toda mi vida con todas mis faltas y errores, no había juicio en su mirada. Solo amor, un amor tan puro y perfecto que me hizo llorar. No temas, me dijo con una sonrisa que parecía contener todas las bendiciones del universo. He querido hablar contigo. En ese momento entendí que este encuentro no era casualidad. No era simplemente el resultado de un accidente aéreo. Era algo planeado, algo con propósito. Jesús tenía un mensaje para mí y, por extensión, para todos aquellos que quisieran escucharlo. Un mensaje tan importante que se me permitió regresar de la muerte para compartirlo. ¿Y sabes qué? Ese mensaje tiene que ver con el futuro que nos espera a todos, un futuro para el que debemos estar preparados. Porque lo que Jesús me mostró después cambiaría para siempre mi comprensión del mundo en que vivimos. Estar en presencia de Jesús Cristo es algo que te cambia para siempre. No es como te lo imaginas, ¿sabes? Las pinturas y las películas no le hacen justicia ni de lejos. Su presencia es tan real, tan viva, que hace que todo lo que has experimentado antes parezca una sombra, un simple esbozo de la realidad. Sus ojos, sus ojos, transmitían un amor tan profundo que sentí que me derretía por dentro, pero al mismo tiempo había en ellos una intensidad que revelaba su poder divino. Wilson, me dijo nuevamente, y su voz era como música, como el sonido de 1000 arroyos fluyendo a la vez, potente pero reconfortante. Te he traído aquí porque tengo algo importante que mostrarte. En ese instante sentí un temor reverencial. No miedo como lo entendemos normalmente, sino esa sensación de estar frente a algo tan glorioso, tan santo, que te sientes completamente expuesto. La Biblia lo describe perfectamente en Isaías 6:5 cuando el profeta exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros». Así me sentía yo, indigno de estar en su presencia. Pero entonces Jesús hizo algo que nunca olvidaré. Extendió su mano hacia mí y me tocó el hombro. En ese contacto sentí que fluía vida pura, como si cada célula de mi ser se llenara de luz. «No te he traído aquí para juzgarte», me aseguró con una sonrisa que contenía toda la misericordia del universo. «Te he traído porque necesito que seas mi mensajero». ¿Yo? ¿Un simple piloto de avión comercial? ¿Qué tenía yo de especial? Como si leyera mis pensamientos, que seguramente hacía, añadió: «Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Yo te he elegido a ti». Las dudas seguían asaltándome. «Pero Señor», le dije con voz temblorosa, «hay tantas personas más preparadas,
más espirituales, más cercanas a ti. ¿Por qué yo? Su respuesta me dejó sin palabras. Porque tú has experimentado tanto mi presencia como mi ausencia. Has conocido la fe profunda y también la duda. Has estado cerca y lejos de mí. Eso te permite comprender a aquellos a quienes deberás hablar. Era cierto, mi relación con Dios había sido como una montaña rusa a lo largo de los años. Hubo momentos en que sentía su presencia tan vívidamente como ahora, y otros en que las preocupaciones del mundo me alejaron de Él. Lo que voy a mostrarte, continuó Jesús, es algo que está por venir, algo para lo que mi pueblo debe prepararse. Su rostro se tornó serio, pero no amenazador. Era la expresión de un padre que necesita advertir a sus hijos sobre un peligro inminente. El enemigo ha estado trabajando sigilosamente durante siglos, preparando el terreno para su último gran engaño, y ahora los tiempos se acercan. Al decir esto, el escenario a nuestro alrededor cambió. Ya no estábamos flotando sobre el lugar del accidente, nos encontrábamos suspendidos sobre una vista panorámica del mundo entero, un mundo que reconocí como el nuestro, pero en un futuro no muy lejano. Lo que vi me dejó sin aliento y entendí por qué Jesús me había elegido para transmitir este mensaje. Lo que estaba por mostrarme cambiaría para siempre mi comprensión del tiempo en que vivimos y la urgencia del mensaje de salvación que contiene la Biblia. Jesús extendió su mano y de repente, el mundo debajo de nosotros comenzó a transformarse. Era como ver una película a cámara rápida. Las ciudades crecían, los edificios se hacían más altos y más brillantes, y la tecnología, Dios mío, la tecnología, avanzaba a un ritmo vertiginoso, mucho más allá de lo que podemos imaginar actualmente. Mira atentamente, me dijo Jesús con voz serena pero firme. Lo que estás viendo es el mundo dentro de muy poco tiempo. Vi cómo las personas se volvían completamente dependientes de sus dispositivos. No era como ahora, que usamos teléfonos y computadoras. No, esto era mucho más profundo. La gente parecía incapaz de funcionar sin tecnología. Todo, absolutamente todo, estaba conectado. Sus hogares, sus cuerpos, incluso sus pensamientos parecían estar vinculados a una red global. ¿Ves cómo viven?, me preguntó, y sí que lo veía. Las personas caminaban como zombies, con la mirada perdida en realidades virtuales, aisladas unas de otras a pesar de estar físicamente juntas. La fe en Dios había sido reemplazada por una fe ciega en la tecnología. Las iglesias estaban vacías o convertidas en museos. La Biblia, ese libro sagrado que contiene toda la sabiduría divina, había sido relegada al olvido, considerada por muchos como una reliquia de tiempos ignorantes. Me dolió el alma ver cómo el mundo se había olvidado de su creador. Entonces, la escena cambió nuevamente. Ahora veíamos una sala de conferencias donde líderes mundiales discutían sobre un nuevo sistema de identificación digital. Por razones de seguridad y conveniencia, decían, implementaremos un sistema unificado global. El sistema parecía inofensivo al principio, una forma de simplificar pagos, llevar registros médicos, facilitar viajes internacionales. Es un avance, no una imposición, repetían con sonrisas que no llegaban a sus ojos. La gente lo aceptaba con entusiasmo. ¡Qué maravilla!, exclamaban. Ya no necesitaré llevar tarjetas ni recordar contraseñas. Observa con atención, me indicó Jesús mientras el tiempo seguía avanzando en nuestra visión. Poco a poco, el sistema opcional se volvía obligatorio. Primero para viajar, luego para trabajar, después para comprar alimentos. No es nada malo, argumentaban las autoridades, es por tu bien, por tu seguridad. Y la mayoría lo aceptaba sin cuestionamientos. Pocos se daban cuenta de que, con cada nueva función conveniente, cedían un poco más de su libertad, un poco más de su privacidad, un poco más de su humanidad. Entonces vi algo que me heló la sangre. Quienes se negaban a adoptar el sistema comenzaban a ser marginados. No podían comprar, no podían vender, no podían trabajar ni recibir atención médica.
Se convirtieron en parias en su propia sociedad. ¿No es esto lo que advierte la Biblia?, pregunté a Jesús, recordando el libro de Apocalipsis. ¿No es esta la marca de la bestia? Su mirada se tornó aún más intensa y su respuesta quedó grabada en mi alma para siempre. Aún no, pero así es como comienza. El enemigo no llega anunciando sus intenciones, llega prometiendo soluciones a problemas que él mismo ha creado. Esta revelación me estremeció hasta la médula. El engaño era tan sutil, tan gradual, que incluso muchos creyentes estaban siendo seducidos por él sin darse cuenta de que cada paso los alejaba más de Dios y los acercaba a la trampa final. Señor, le pregunté con el corazón encogido, ¿es este sistema digital la marca de la bestia de la que habla la Biblia en Apocalipsis 13, 16, 17? Necesitaba saberlo, necesitaba entender claramente lo que estaba viendo para poder advertir a otros. Jesús me miró con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del universo y me respondió: aún no, pero así es como comienza. El enemigo es astuto, Wilson, no impone su marca de un día para otro. Primero prepara el terreno, acostumbra a las personas a depender de un sistema, las hace desear lo que más tarde las esclavizará. Sus palabras me recordaron un versículo de 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, donde dice: el advenimiento de este impío será obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios engañosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Que claramente lo estaba viendo ahora. El engaño no vendría como una imposición violenta, sino como una seducción gradual, como una solución a los problemas de la humanidad. La escena ante nosotros cambió nuevamente y pude ver cómo la gente hacía fila voluntariamente para recibir el último avance tecnológico. Ya no era simplemente un chip externo o una tarjeta, ahora era algo que se integraba con el cuerpo humano. Es totalmente seguro, decían los expertos, revolucionará tu vida, prometían los anuncios. Y la gente lo creía, lo deseaba, competían por ser los primeros en adoptarlo. Me sorprendió ver a tantos que se identificaban como cristianos en esas filas, convenciéndose a sí mismos de que no había conflicto entre su fe en Dios y su participación en este sistema. ¿Lo ves?, me dijo Jesús con una voz que mezclaba tristeza y compasión. No son forzados, eligen. Ese es el engaño más grande del enemigo. Hace que las personas crean que están ejerciendo su libertad cuando, en realidad, están entregándola. Y entonces me mostró algo que nunca olvidaré. Vi cómo, con cada nueva actualización del sistema, algo cambiaba en quienes lo habían adoptado. No era solo físico, era espiritual. Su conexión con Dios se debilitaba, sus oraciones se volvían mecánicas, vacías. La palabra de Dios les resultaba cada vez más ajena, más difícil de comprender. Era como si una barrera invisible se levantara entre ellos y el Espíritu Santo. La marca final, continuó Jesús, no será simplemente tecnológica, será una decisión consciente de rechazar la verdad por conveniencia, de elegir el sistema del mundo sobre el reino de Dios. Sus palabras me recordaron a Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El sistema no sería malvado en sí mismo. La tecnología es neutral. El problema era que se convertiría en un ídolo, en algo que reemplazaría a Dios en la vida de las personas. Y lo más aterrador era ver cómo sucedía gradualmente, casi imperceptiblemente, como una rana que no salta de una olla porque el agua se calienta tan lentamente que no nota que está siendo cocinada hasta que es demasiado tarde. Mira con atención, me dijo Jesús mientras extendía su mano nuevamente. El panorama cambió y ahora veía dos realidades paralelas desarrollándose simultáneamente. Era como si el mundo se hubiera dividido en dos caminos distintos que se separaban cada vez más. Lo que estás viendo, explicó, son las consecuencias de las elecciones que las personas están tomando ahora mismo,
en tu tiempo. En el primer escenario vi un mundo completamente integrado con la tecnología. La gente parecía próspera, saludable y segura, al menos superficialmente. Todo funcionaba con precisión mecánica, no había delincuencia visible, no había desorden. Pero cuando Jesús me permitió ver más profundamente, noté algo aterrador. No había vida en sus ojos. Se movían como autómatas, sonreían cuando debían sonreír, trabajaban cuando debían trabajar, pero algo esencial se había perdido. Su conexión conmigo, susurró Jesús a mi oído, respondiendo a mi pregunta no formulada. Han si bien intercambiado la presencia de Dios por la presencia de un sistema que les promete todo lo que yo les ofrezco: seguridad, provisión, propósito, pero sin rendirme sus corazones. Me mostró cómo estas personas ya no podían orar de verdad. Las palabras salían de sus bocas, pero no llegaban más allá del techo. La Biblia se había convertido en un texto incomprensible para ellos, como si estuviera escrita en un idioma que ya no podían entender. No pueden oír mi voz, explicó Jesús con tristeza. Han elegido escuchar tantas otras voces que la mía se ha vuelto irreconocible para ellos. Me recordó las palabras de Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Luego Jesús dirigió mi atención hacia el otro escenario. Aquí un grupo mucho menor de personas vivía de manera muy diferente. No tenían acceso a los beneficios del sistema global. Vivían más simplemente, a menudo en comunidades apartadas. A primera vista parecían estar en desventaja. Tenían menos comodidades, menos seguridad, según los estándares del mundo. Pero cuando Jesús me permitió ver sus corazones, quedé maravillado. Brillaban con una luz interior que ninguna tecnología podía imitar. Sus oraciones eran poderosas, vivas, y la presencia de Dios entre ellos era casi tangible. Estos son los que no se han inclinado ante Baal, dijo Jesús, recordándome la historia de Elías. Los que han elegido permanecer fieles a mí, sin importar el costo. Y vaya que había un costo. Vi cómo eran ridiculizados, marginados, a veces perseguidos abiertamente. No podían comprar ni vender en los sistemas convencionales, pero también vi algo asombroso. Dios los proveía de maneras milagrosas. Como los israelitas en el desierto recibiendo el maná, estas comunidades experimentaban la provisión divina de formas que desafiaban toda explicación lógica. Las palabras de Mateo 6:33 cobraron un nuevo significado para mí. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos fieles no tenían la falsa seguridad que ofrecía el sistema mundial, pero tenían algo infinitamente más valioso: la presencia real de Dios, su protección, su provisión y sobre todo, la seguridad de la vida eterna con Él. Mientras observaba estas dos realidades contrastantes, entendí la gravedad de las elecciones que todos estábamos haciendo día a día, incluso en las cosas aparentemente pequeñas e insignificantes. Mientras contemplaba estas visiones tan contrastantes, sentí que el peso de lo que estaba viendo me abrumaba. Jesús notó mi turbación y acercó su mano a mi hombro una vez más. Al instante, una ola de paz me inundó, pero no eliminó la gravedad de lo que acababa de presenciar. Con voz clara y directa me dijo: Wilson, adviérteles. Eran solo 2 palabras, pero contenían un mandato divino que no podía ignorar. ¿Qué debo decirles exactamente, Señor?, pregunté, sintiéndome pequeño e inadecuado para semejante tarea. Jesús me miró con esa mezcla perfecta de amor y autoridad que solo Él posee. Diles que la mayor estrategia del enemigo no es la fuerza sino el engaño sutil, respondió. Satanás no viene con cuernos y tridente anunciando sus intenciones, viene como un ángel de luz, ofreciendo soluciones a problemas que él mismo ha creado. Sus palabras me recordaron 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué cierto era.
Lo que había visto en mis visiones no era un ataque frontal contra la fe, sino una seducción gradual, un alejamiento casi imperceptible de la verdad. La gente no será forzada a recibir la marca, continuó Jesús, refiriéndose a lo que había visto sobre el sistema tecnológico global. La aceptarán voluntariamente, creyendo que es lo mejor para ellos, creyendo que les ofrece libertad cuando en realidad les quita lo único que realmente importa, su relación conmigo. Me mostró cómo, en los tiempos venideros, la presión social, económica y política para conformarse al sistema sería enorme. Familias divididas, amistades rotas, la marginación de quienes se nieguen a comprometerse. Será una prueba de fe como pocas generaciones han enfrentado, advirtió. Muchos que hoy dicen conocerme me negarán cuando el costo de seguirme se vuelva demasiado alto. Sin embargo, en medio de esta visión sombría, Jesús también me mostró destellos de esperanza, rayos de luz divina penetrando incluso las tinieblas más densas. Siempre preservo un remanente, me aseguró con una sonrisa que contenía el poder de la resurrección. En cada generación hay quienes me permanecen fieles hasta el final. Vi personas que, contra toda probabilidad, resistían la seducción del sistema mundial, personas comunes y corrientes, no superhéroes espirituales, que simplemente elegían día tras día poner a Dios primero, y vi cómo Dios los sostenía, cómo su gracia era suficiente incluso en las circunstancias más adversas. Wilson, me dijo Jesús mientras la visión comenzaba a desvanecerse, tienes una misión. Debes compartir lo que has visto antes de que sea demasiado tarde. No todos te creerán. Algunos te ridiculizarán, otros intentarán silenciarte, pero algunos escucharán y esos podrán prepararse. Sentí el peso de esta responsabilidad, pero también sentí una fuerza sobrenatural llenando mi ser. No, era mi propia fuerza, era el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora habitando en mí para capacitarme para esta tarea. No temas, fueron sus últimas palabras antes de que la luz comenzara a desvanecerse. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Reconocí las palabras de Mateo 28:20, la promesa que Jesús hizo a sus discípulos antes de ascender al cielo, y ahora esa misma promesa me era extendida a mí, un simple piloto que había muerto y regresado con un mensaje que podría salvar almas. La responsabilidad era inmensa, pero la gracia de Dios sería suficiente. Tenía que serlo. Lo siguiente que recuerdo es el dolor. Vaya contraste. Pasar de la presencia perfecta de Jesucristo al dolor agudo de un cuerpo destrozado fue como caer del cielo al infierno. Abrí los ojos en una sala de hospital, rodeado de máquinas que pitaban y médicos con expresiones de absoluta incredulidad. ¡Está vivo!, exclamó una enfermera haciendo la señal de la cruz. ¡Dios mío, es un milagro! Más tarde me enteré de que había estado clínicamente muerto durante 7 minutos exactos. Los médicos habían estado a punto de declarar oficialmente mi fallecimiento cuando, de repente, mi corazón comenzó a latir nuevamente. Lo más asombroso para el equipo médico no fue solo mi resurrección, sino la ausencia total de daño cerebral. Es médicamente imposible, me confesó el neurólogo días después. Con 7 minutos sin oxígeno, su cerebro debería estar severamente dañado, pero sus escáneres muestran una actividad cerebral perfectamente normal. No tengo explicación científica para esto, pero yo sí tenía una explicación. La mano de Dios me había traído de vuelta con un propósito. Durante mi recuperación, que fue sorprendentemente rápida, comencé a compartir mi experiencia con el personal del hospital. Algunos me escuchaban con asombro y reverencia, reconociendo que habían presenciado algo sobrenatural. Les hablaba de Jesús, de su amor, pero también de su advertencia sobre lo que estaba por venir. Les explicaba cómo la Biblia ya había profetizado estos eventos miles de años atrás. Algunos enfermeros comenzaron a traer sus Biblias al hospital, pidiéndome que les mostrara los pasajes relevantes. Otros, sin embargo, reaccionaron con escepticismo e incluso hostilidad.
Es solo una alucinación causada por la falta de oxígeno, insistía un médico. Son fenómenos neuroquímicos bien documentados. Un psiquiatra sugirió que me sometiera a terapia para procesar el trauma. No los culpo, ¿sabes? Yo mismo habría reaccionado igual antes de mi experiencia. Como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Lo más impactante fue que desde mi regreso he podido ver cómo las profecías que Jesús me mostró ya están comenzando a cumplirse. El avance acelerado de la tecnología, la creciente dependencia de sistemas digitales para cada aspecto de la vida, la marginación sutil pero constante de la fe cristiana auténtica, todo está sucediendo exactamente como lo vi. Ay, Dios mío, a veces me despierto en medio de la noche, abrumado por la urgencia de compartir lo que sé antes de que sea demasiado tarde. He notado algo particularmente inquietante. Muchos creyentes están siendo seducidos por este sistema emergente, convenciéndose a sí mismos de que no hay conflicto entre su fe en Dios y su participación en estructuras que poco a poco los alejan de Él. Como Jesús me advirtió, el engaño es increíblemente sutil. No viene etiquetado como malo, viene disfrazado de progreso, conveniencia, seguridad. Y así, día a día, decisión a decisión, muchos están preparándose para aceptar lo que eventualmente se convertirá en la marca de la bestia sin siquiera darse cuenta de ello. Amigo mío, no te cuento esta historia para asustarte, sino para prepararte. Jesús no me mostró estas cosas para que vivamos con miedo, sino para que vivamos con discernimiento y fe. Como dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el espíritu con el que debemos enfrentar los tiempos que se avecinan. Mi llamado para ti es simple pero urgente. Busca a Jesús por ti mismo. No te conformes con una fe de segunda mano, con creencias heredadas que nunca has examinado personalmente. Abre la Biblia, léela como si tu vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así es. Ora como nunca antes has orado, pidiendo discernimiento para estos tiempos engañosos. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El engaño que viene no llegará anunciándose como tal, vendrá disfrazado de solución, de progreso, de bien común. Vendrá apelando a tus deseos más básicos, seguridad, comodidad, aceptación social. Y justo ahí está el peligro, porque como Jesús me mostró, el sistema no te obligará a rechazarlo, te seducirá para que lo aceptes voluntariamente, paso a paso, concesión tras concesión, hasta que un día te encuentres tan lejos de Dios que su voz se vuelva irreconocible para ti. Pronto, muy pronto, todos deberemos elegir. Y cuando lo hagamos, no habrá vuelta atrás. Será una elección entre la conveniencia temporal y la vida eterna, entre la aceptación del mundo y la aprobación de Dios. Como dijo Josué hace milenios, escogeos hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Esa elección nunca ha sido más relevante que ahora. Termino con las palabras que Jesús me dijo antes de enviarme de regreso. Diles que los amo, que morí por ellos, y que deseo que ninguno perezca. Pero también diles que se acerca el tiempo en que cada uno deberá decidir, o yo o el mundo. No podrán servir a dos señores. Amigo mío, ¿a quién elegirás tú? Lo que acabo de compartirles no es una historia de ficción, es mi testimonio real sobre lo que Jesús me mostró durante esos 7 minutos en que estuve muerto. Y la pregunta que les dejo hoy es, ¿qué harán con esta información? ¿La ignorarán como una simple historia o la tomarán como la advertencia divina que realmente es? Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar o conocen a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntenme en los comentarios, su testimonio puede ser crucial para otros que están buscando respuestas en estos tiempos confusos. Si este mensaje tocó su corazón, por favor, no se lo guarden, compartan este video con sus seres queridos. La Biblia nos enseña a velar los unos por los otros
y compartir esta advertencia podría ser la diferencia entre que alguien esté preparado o no para lo que viene. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más testimonios y revelaciones que Dios me está pidiendo compartir, y si les interesa profundizar más en este tema, vean el próximo video que aparecerá en pantalla. Que Dios los bendiga y los guarde hasta que nos volvamos a encontrar.